Hay un escenario de presión, casi inimaginable, que se repite absolutamente todos los días en los laboratorios de fertilización in vitro. Uf, totalmente. O sea, imagínate esto. Alguien sostiene una fotografía. Una simple imagen estática, iluminada nada más por la luz fría de un microscopio. ¿Sí? Y a partir de los minúsculos detalles capturados en esa única imagen, un profesional tiene que tomar una decisión, pues, monumental. Tiene que determinar si ese cúmulo de células que aparece ahí tiene el potencial biológico real de convertirse en un ser humano. Es un peso clínico y científico absoluto. Históricamente, la medicina ha dependido del ojo humano para buscar estas, digamos, señales microscópicas de viabilidad. Ajá. Hablamos de intentar identificar patrones súper sutiles, variaciones casi invisibles en la forma y la estructura de algo que apenas tiene unos días de existencia biológica. O sea, es un trabajo artesanal a escala celular. Literalmente. Pero la conversación cambia por completo cuando a ese proceso tan delicado e íntimo le inyectamos la tecnología de procesamiento de datos más avanzada del planeta. Y bueno, de eso se trata este análisis profundo. Exacto. Hoy nos sumergimos de lleno en la intersección exacta entre la creación de la vida humana y la inteligencia artificial. Que es un tema fascinante. Sí, es una locura. Vamos a analizar cómo los algoritmos de aprendizaje profundo están intentando revolucionar la embriología. Y para no quedarnos solo en la superficie, vamos a basarnos en un conjunto de fuentes clínicas sumamente robusto. Sí, tenemos literatura muy buena hoy. Estaremos cruzando los hallazgos de estudios recientes publicados en revistas súper pesadas como The Lancet Digital Health y Fertility and Sterility. Y todo esto entrelazado con una tesis de maestría especializada en este mismo cruce tecnológico. Y fíjate que el objetivo de analizar esta literatura clínica tan específica es doble. A ver. Por un lado, resulta crucial entender cómo exactamente las redes neuronales están logrando descifrar los misterios de los embriones humanos, o sea, encontrando detalles que prometen mejorar drásticamente las tasas de éxito en los embarazos. Claro, la promesa tecnológica. Sí, pero por otro lado, el análisis de estos documentos nos permite destapar las fallas ocultas dentro de estas cajas negras algorítmicas. Las fallas. Fallas que son sorprendentes, de verdad, y que demuestran por qué, al menos en el panorama actual, la máquina está muy lejos de poder reemplazar el criterio clínico de un humano. Exactamente. La misión de hoy, para quienes nos escuchan, es ofrecer una comprensión absolutamente clara de hacia dónde va la reproducción asistida. Vamos a desmistificar la jerga médica y a revelar los mecanismos reales detrás de estos avances. Me parece perfecto. Muy bien, vamos a desglosar esto. Para entender por qué la IA está irrumpiendo con tanta fuerza y, bueno, con tanta inversión millonaria a las clínicas de fertilidad, primero tenemos que entender el problema fundamental que llevan décadas intentando resolver. ¿Qué es la evaluación morfológica tradicional? Exacto. En términos sencillos, el problema de cómo los humanos miran y califican a los embriones. Claro. Y para ponerlo en contexto, durante décadas el estándar de oro no invasivo ha sido simplemente la evaluación visual. Mirar por el microscopio. Literalmente. Un embriólogo se sienta frente a un microscopio en días muy específicos del desarrollo del embrión. Usualmente, la evaluación crítica ocurre alrededor del día 5 de desarrollo, que es cuando el embrión alcanza la fase de blastocisto. Ok, un blastocisto. Sí, y un blastocisto es, visualmente hablando, una esfera microscópica compuesta por un centenar de células. El embriólogo tiene que evaluar sus características físicas. ¿Qué busca exactamente? Se fija detalladamente en dos cosas principalmente. La masa celular interna, que es la pequeña agrupación de células que eventualmente se convertirá en el feto. Ajá. Y evalúa también el trofoectodermo, que es la capa externa que terminará formando la placenta. ¿Sabes? Suena a un proceso muy estandarizado y metódico, pero me imagino que ahí es donde radica el problema que menciona la tesis de maestría que revisamos, ¿no? El factor humano. Totalmente. Este método sufre de una tremenda variabilidad. En el lenguaje clínico hablan de una altísima variabilidad inter- y intraobservador. O sea que no se ponen de acuerdo. Exacto. Lo que esto significa en la práctica es que dos embriólogos diferentes, incluso si ambos tienen 15 años de experiencia en los mejores laboratorios del mundo, ¿Sí? pueden mirar exactamente el mismo blastocisto bajo el mismo microscopio y asignarle calificaciones distintas de calidad. Entra en luego la subjetividad humana, inevitablemente. Y no solo eso, la misma tesis documenta algo loquísimo.
Un mismo embriólogo podría darle una calificación excelente a un embrión un martes por la mañana, Ajá. pero si ese mismo profesional evalúa esa misma imagen un viernes por la tarde, la calificación podría bajar. Sí, porque somos humanos. Es la analogía de ser el juez principal en un concurso de belleza, pero a escala microscópica, y después de haber completado un turno de 12 horas en el laboratorio. Es un gran ejemplo. El cansancio visual es real. La fatiga por tomar decisiones se acumula hora tras hora, y el juicio inevitablemente se ve afectado por el simple desgaste biológico de los ojos y el cerebro. Yo estoy seguro de que me pasaría a las 2 horas. A todos nos pasaría. Y es precisamente en esa grieta de la fatiga humana donde la tecnología ve su mayor oportunidad. Porque una inteligencia artificial es un juez incansable. Nunca duerme. Nunca necesita tomar café, no experimenta fatiga visual y definitivamente no tiene viernes por la tarde. Y aquí es donde entra en juego la solución detallada en el estudio de The Lancet Digital Health. Ah, sí, el modelo STORK. Exactamente. Los investigadores de este estudio presentan un sistema de inteligencia artificial llamado STORK. Hablemos de cómo funciona exactamente, porque las cifras que leímos son impactantes. STORK es un modelo de aprendizaje profundo. Los desarrolladores tomaron una base de datos de más de 10.000 embriones y entrenaron a esta inteligencia artificial utilizando únicamente imágenes estáticas. ¿Fotografías normales? Sí, fotografías tomadas exactamente a las 110 horas de desarrollo celular. Y a esto le sumaron un solo dato adicional: ¿Cuál? la edad materna de la paciente aportante. Nada más. Y el objetivo no era simplemente que la máquina aprendiera a decir, este embrión tiene buena forma. El objetivo era que lograra predecir un factor genético crucial. Si el embrión es euploide o aneuploide. Exacto. Un momento. Antes de avanzar con los resultados, vale la pena aclarar esa terminología para la audiencia. Cuando los estudios hablan de un embrión euploide, se refieren simplemente a un embrión que tiene el número genéticamente correcto y normal de cromosomas, ¿cierto? Sí, así es. Mientras que aneuploide indica que existen anomalías cromosómicas, lo que en la inmensa mayoría de los casos resulta en que, de plano, no se logra el embarazo o, lamentablemente, en un aborto espontáneo temprano. Esa es la definición exacta. Y lo verdaderamente revolucionario de STORK es que logró predecir esa normalidad cromosómica interna con precisiones consistentes que oscilan entre el 69.3% y el 77.6%. ¡Wow! Y todo esto de forma completamente no invasiva. O sea, la red neuronal está deduciendo la integridad del ADN simplemente analizando los píxeles de una fotografía y cruzando ese análisis visual con la edad de la paciente. Lo cual resulta alucinante si consideramos la alternativa empírica, ¿no? Porque el proceso tradicional para conocer con certeza la salud genética de un embrión es súper rudo. Muy rudo. Requiere perforar físicamente su capa exterior con un láser, extraerle algunas células usando una micropipeta, congelar el embrión y mandar esas células a un laboratorio de genética para secuenciar el ADN. Es literal una microcirugía invasiva. Y cara, esto plantea una pregunta importante. Al ver estos porcentajes de acierto de la IA a partir de una foto, surge la duda de si STORK va a eliminar por completo la necesidad de hacer esa biopsia genética, que clínicamente se conoce como PGTA. ¿Y qué dicen los autores? La respuesta categórica de los autores del estudio es no. Ok. La biopsia genética sigue siendo la prueba definitiva y el estándar diagnóstico. Sin embargo, como decías, el procedimiento PGTA es invasivo, añade miles de dólares al costo del tratamiento y requiere equipo sumamente sofisticado. Claro. Entonces, la meta de algoritmos como STORK no es dar el diagnóstico final, sino ofrecer una herramienta de priorización. ¿Funciona como un filtro inteligente, digamos? Exacto. Es una forma rápida, estandarizada y sobre todo económica de procesar la información y decirle al clínico: a ver, de estos 5 embriones disponibles en la placa, este en particular tiene estadísticamente la mayor probabilidad de ser cromosómicamente normal. Entonces, ese debería ser el primer candidato para transferir al útero, o al menos el primero en ser biopsiado. Tal cual. Esa es la utilidad real hoy en día. Ahora, si la inteligencia artificial es capaz de deducir la normalidad genética de un embrión basándose nada más en las sutiles texturas de una simple fotografía,
La deducción lógica es explorar qué más puede ver la máquina que el ojo humano pasa por alto. Uy, muchísimo más. Y esto nos lleva a una revolución operativa que está ocurriendo en absolutamente cada rincón del laboratorio de fertilización in vitro, analizando eventos que suceden mucho antes de que siquiera se forme un embrión. Clínica exhaustiva que hicieron los investigadores Yang y Borman. Ajá, ese documento es clave. Sí, ahí se documenta paso a paso cómo la IA está optimizando procesos que hace una década parecían imposibles de mejorar. Y un excelente punto de partida es el análisis del esperma. A ver, cuéntanos de eso. Tradicionalmente, para saber si una muestra de espermatozoides tiene altos niveles de fragmentación de ADN, que es una condición catastrófica para el desarrollo embrionario, el laboratorio tiene que usar tinciones químicas especiales. ¿Le echan químicos para verlo? Exacto, pero el problema fundamental es que esos químicos destruyen al espermatozoide. O sea, no es posible analizarlo y luego usarlo para fertilizar un óvulo. Es la paradoja clásica de la observación destructiva. Es análogo a desarmar un reloj mecánico pieza por pieza para comprobar si los engranajes funcionan bien. Sí. Al terminar, tienes la certeza de su estado, pero el reloj ya no sirve para dar la hora. Se destruyó en el proceso de revisarlo. Es una analogía perfecta. Pero ahora, utilizando redes neuronales convolucionales, los ingenieros han logrado entrenar modelos que pueden predecir esa fragmentación del ADN, observando únicamente imágenes de campo claro. O sea, fotos normales. Imágenes obtenidas con microscopios normales, sin aplicar absolutamente ningún químico destructivo. Pero, a ver, ¿cómo logra ver el daño en el ADN si no usa los químicos que lo resaltan? ¿Qué está mirando exactamente el algoritmo en la foto? Lo que hace la inteligencia artificial es analizar patrones microscópicos que, de verdad, escapan a nuestra percepción. Evalúa la refracción de la luz a nivel de píxeles individuales. Detecta ligerísimas asimetrías en la geometría de la cabeza del espermatozoide. ¡Wow! Y analiza microtexturas en la membrana celular. El ojo humano simplemente fusiona toda esa información visual en una sola mancha continua. Lo vemos borroso, digamos. Claro, pero el algoritmo encuentra firmas visuales sutiles que tienen una altísima correlación estadística con el daño genético interno. Es increíble. Y las aplicaciones no terminan ahí. Apenas unas horas después de unir el óvulo y el espermatozoide, entra en juego la evaluación de la fertilización. La famosa búsqueda de los pronúcleos. Así es. El embriólogo debe asomarse al microscopio y buscar la presencia exacta de dos pronúcleos para confirmar que ocurrió una fertilización normal y sana. Pues los sistemas de visión por computadora, impulsados por IA, han logrado identificar estas estructuras con un 93% de precisión. Automatizando lo que antes era una revisión manual súper tediosa, placa por placa. Exactamente. Y luego está el sistema de testimonio o witnessing, que detallan los estudios porque, a ver, en un laboratorio lleno de incubadoras y placas de Petri, el peor escenario imaginable, la pesadilla absoluta que aterroriza a cualquier director de clínica, Sí. es cometer un error humano y mezclar los embriones de diferentes pacientes. El estudio de Yang y Borman menciona un software de IA diseñado específicamente para rastrear las placas con una precisión del 100%. Pero lo interesante es cómo lo hace. Porque no se trata solo de leer un código de barras en el plástico de la placa, no. Para nada. Estos sistemas de testimonio continuo utilizan cámaras instaladas dentro de las áreas de trabajo que graban absolutamente cada movimiento. Aplican algoritmos de visión por computadora para tracear el trayecto de cada célula desde que se extrae del medio de cultivo hasta que se coloca en otra placa. ¿Es como espionaje celular? Literal. Funciona casi como un sistema de identidad biométrica, analizando la geometría única de las células y sus movimientos exactos cuadro por cuadro. Si un embriólogo por error intenta cruzar muestras incompatibles, el sistema genera una alerta inmediata. Es un nivel de trazabilidad retrospectiva con una precisión del 100%. Es una locura. Pero la intervención tecnológica va más allá de solo mirar o rastrear, porque las fuentes documentan que estas redes neuronales están entrando de lleno al terreno físico de la micromanipulación. ¿Así es? Tomemos, por ejemplo, la técnica ICSI. Donde inyectan el espermatozoide. Exacto, donde el embriólogo utiliza una aguja microscópica para inyectar un solo espermatozoide directamente dentro del óvulo. Hoy en día, la IA puede analizar la imagen del óvulo en tiempo real e identificar, con un 99% de precisión, la ubicación exacta de los cuerpos polares. ¿Y eso para qué sirve?
Al encontrar estas estructuras, el algoritmo calcula geométricamente y le indica al embriólogo el ángulo perfecto de inyección para evitar dañar el uso meliótico, que es una estructura vital para la división celular. O sea, funciona como un GPS para la aguja. Tal cual. O en procedimientos como la eclusión asistida, donde se utiliza un pulso láser para abrir un pequeño agujero en la capa exterior del embrión. Ajá. Ahí, la inteligencia artificial analiza el grosor de la capa y calcula el punto micrométrico exacto donde se debe disparar el láser para maximizar la eficacia sin lastimar las células subyacentes. A ver, resulta necesario plantear un contrapunto aquí. Porque digo, al automatizar desde la detección de texturas en el espermatozoide, pasando por guiar el ángulo exacto de la aguja, dictar el punto de disparo del láser, hasta predecir qué embrión tiene mejor genética, Sí, suena mucho. ¿no existe el riesgo inherente de convertir la creación de la vida humana en una especie de línea de ensamblaje de fábrica? Estamos mecanizando un proceso que la medicina siempre ha tratado con un profundo nivel de intimidad y cuidado artesanal. Es una preocupación filosófica y operativa muy válida, la verdad. Sin embargo, la perspectiva desde el interior de la clínica es diametralmente opuesta. ¿Ah, sí? Sí. Piensa que un laboratorio de fertilización in vitro moderno maneja un volumen inmenso de muestras simultáneas al delegar todas estas tareas microscópicas, repetitivas y visualmente agotadoras a la precisión constante de un sistema robótico. En realidad se está liberando al embriólogo humano. Le quitas la carga pesada. Se elimina la inmensa carga cognitiva de contar pronúcleos o medir ángulos a simple vista. Esto permite que los profesionales, que están altamente capacitados, puedan enfocar su energía mental en el cuidado directo del paciente. Claro, en hablar con asperezas. En la comunicación de resultados y en la toma de decisiones clínicas complejas que requieren una comprensión holística del caso, empatía y criterio médico. La máquina asume el trabajo pesado visual, mientras que el humano dirige el tratamiento. Bueno, pero aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Porque hasta este punto de la exploración hemos pintado a la inteligencia artificial como una entidad casi infalible, ¿no? Una superlupa capaz de encontrar la perfección celular. Pero si los laboratorios van a depositar su confianza en un algoritmo para que seleccione futuros bebés, resulta imperativo abrir esa caja negra. Por supuesto. Y cuando los investigadores hicieron exactamente eso, descubrieron que la inteligencia artificial puede ser sorprendentemente ingenua. Para decirlo sin rodeos, descubrieron que la IA sabe hacer trampa. El estudio publicado en la revista Fertility and Sterility por Loki y sus colegas de Alive Health es fascinante y, la verdad, sumamente revelador en este aspecto. Es mi parte favorita. El equipo de investigación no se conformó con saber que su modelo lograba buenas predicciones. Querían entender qué estaba mirando exactamente la máquina cuando le otorgaba una calificación de alta calidad a un embrión. ¿Y cómo lo averiguaron? Utilizaron mapas de calor y técnicas de sensibilidad de oclusión. Esta última técnica consiste básicamente en tapar o difuminar secciones específicas de la imagen para observar si la inteligencia artificial cambia su predicción al perder esa información visual. Y según la lectura del estudio, al principio de este experimento, todo parecía funcionar a la perfección. Así parecía. Los mapas de calor mostraron de color rojo intenso que, al evaluar los embriones exitosos, la atención del algoritmo se concentraba en las estructuras celulares correctas. Lo que hablábamos antes. Sí. La máquina estaba analizando densamente la masa celular interna y la integridad del trofoectodermo. O sea, estaba mirando exactamente lo mismo que miraría un embriólogo humano experimentado. Todo en orden. Pero, al profundizar en los datos menos obvios, descubrieron un sesgo monumental. El gran error de la máquina. Resulta que los datos utilizados para entrenar al modelo provenían de diferentes clínicas. Una de estas clínicas en particular tenía una tasa de éxito muy alta y al mismo tiempo tenía la costumbre operativa de tomar la fotografía de archivo del embrión justo en el momento previo a realizarle la biopsia. Ok. Debido a este flujo de trabajo, en casi todas las fotos de esa clínica exitosa aparecía en el borde de la imagen una micropipeta. La herramienta de vidrio que usan. Exacto, la herramienta de sujeción que estabiliza al embrión. Pues la red neuronal, que siempre busca el atajo matemático más corto hacia la respuesta correcta, notó un patrón estadístico innegable. ¡Ay, no!
Aprendió que la presencia de esa herramienta de vidrio en la imagen era un indicador casi infalible de éxito clínico. ¿Dejó de mirar al embrión? Sí, en un porcentaje significativo de casos, la máquina dejó de analizar la compleja biología del embrión y simplemente empezó a buscar la micropipeta. Resulta increíble. Funciona exactamente igual que la clásica analogía del perro detector de explosivos. Imagínate un perro entrenado durante meses para encontrar componentes químicos peligrosos. Ajá. Un perro que se gradúa como el mejor de la academia, acertando el 100% de las pruebas en los simulacros. Pero de pronto, un investigador descubre que el perro, en realidad, nunca aprendió el olor de la pólvora. Entonces, ¿qué aprendió? Simplemente memorizó el olor del champú que usa su entrenador, porque ese entrenador siempre estaba de pie junto a las bombas falsas durante las pruebas. Claro. Si le cambias el entrenador, el perro reprueba por completo. La red neuronal estaba haciendo exactamente eso con la micropipeta. Es una analogía brillante. Y lo que resulta más preocupante es que el estudio también encontró que la IA castigaba injustamente a ciertos embriones que sí eran viables. Les otorgaba puntajes de viabilidad bajísimos, única y exclusivamente porque la fotografía había sido capturada con un microscopio de menor resolución perteneciente a una clínica distinta. Sí, los discriminaba por la cámara. Lo verdaderamente fascinante aquí es que dentro de la comunidad de desarrolladores, este tipo de errores no se perciben como el fracaso final de la tecnología, sino como un paso necesario en su evolución iterativa. O sea, se puede arreglar. Sí. Una vez que los ingenieros logran abrir la caja negra y detectar estos atajos algorítmicos, como el sesgo de la resolución del microscopio o el sesgo de la herramienta de vidrio, tienen la capacidad de intervenir directamente. ¿Qué hicieron los de Alive Health? En el caso del estudio de Alive Health, los investigadores mitigaron el problema reentrenando al modelo desde cero. Se aseguraron de balancear cuidadosamente los conjuntos de datos, incluyendo una cantidad equitativa de imágenes con y sin pipetas, tanto en la categoría de embriones exitosos como en la de fallidos. Ah, ¿ya? Al eliminar estadísticamente la utilidad de ese atajo visual, forzaron a la red neuronal a volver a enfocar todo su poder de procesamiento en la morfología real del embrión. Solucionar el atajo de la pipeta parece relativamente directo, ¿no? Se equilibra la base de datos, se elimina la trampa visual y el sistema se corrige. Pero la revisión de la literatura clínica nos lleva ahora a una falla mucho más profunda. Hoy sí, la más grave. Un problema sistémico y súper complejo en la arquitectura misma de cómo se construyen estas inteligencias artificiales. Un descubrimiento que realmente sacude los cimientos de la confianza que los médicos puedan depositar en estos sistemas para tomar decisiones paciente por paciente. Llegamos entonces al estudio publicado por Thirumalaraju y su equipo de investigación. La lectura de este documento resulta un balde de agua fría, literal, para las empresas de tecnología médica. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? En lugar de evaluar la eficacia de un solo modelo optimizado, estos investigadores decidieron diseñar un experimento para probar la estabilidad intrínseca del aprendizaje automático en este campo. Tomaron exactamente la misma arquitectura de red neuronal, utilizaron exactamente la misma base de datos de entrenamiento con miles de imágenes y crearon 50 modelos idénticos en paralelo. ¿50 clones digitales procesando la misma información? Sí. Y la única variable que cambiaron entre ellos fue un parámetro técnico conocido como la semilla aleatoria, o el random seed, ¿verdad? Exactamente. Y resulta crucial entender qué significa este parámetro para quienes nos escuchan. A ver. Cuando una red neuronal se inicializa antes de empezar a aprender de los datos, los valores matemáticos que conectan sus neuronas no empiezan en cero. Se inicializan con números aleatorios para darle un punto de partida a los cálculos. Ajá. La semilla es el número que dicta esa secuencia aleatoria inicial. Es útil visualizarlo como imagina dejar caer 50 gotas de agua idénticas en la cima de una montaña. Ok. Todas buscan llegar al mismo valle, que representa el aprendizaje correcto. Pero como parten de coordenadas milimétricamente distintas en la cima, el agua labra caminos completamente diferentes por la ladera. Claro, toman rutas distintas. La expectativa clínica era que dado que las 50 redes vieron exactamente las mismas miles de fotografías con los mismos resultados de éxito o fracaso, todas encontrarían caminos matemáticos similares y llegarían a las mismas conclusiones finales. Pero la realidad demostró que el comportamiento del agua en la montaña fue totalmente caótico. Los resultados fueron genuinamente alarmantes. Cuando el equipo de investigadores puso a estos 50 modelos entrenados a trabajar
pidiéndoles que clasificaran y ordenaran jerárquicamente a los embriones de un mismo grupo de pacientes, los clones digitales simplemente no lograron ponerse de acuerdo. Nada. Casi nada. Para medir esto, los estadísticos utilizan una métrica de concordancia llamada coeficiente W de Kendall. En esta escala, un puntaje de 1.0 representa un acuerdo total y unánime. ¿Y cuánto sacaron? Los 50 modelos obtuvieron un coeficiente pobrísimo de apenas 0.35. O sea, para dimensionar ese nivel de discordancia, es el equivalente a pedirle a 50 especialistas en recursos humanos que ordenen del mejor al peor a un grupo de 5 candidatos para un empleo. Sí. Y que al final del ejercicio entreguen decenas de listas totalmente contradictorias, donde el mejor candidato para uno es el peor candidato para el otro. Exactamente eso. Pero la métrica estadística general no es lo que más preocupa, sino la manifestación clínica de ese desacuerdo, lo que el documento denomina como errores críticos. Y ese es el punto de quiebre para la implementación clínica real. Un error crítico en el contexto de este experimento se definió como el escenario catastrófico, donde la inteligencia artificial escoge como su primera opción a un embrión de grado 1. Espera, grado 1 suena bien para el que no sabe, pero en este contexto clínico no lo es, ¿verdad? No, es lo peor. Un embrión de grado 1 es, clínicamente hablando, un organismo celular degenerado. Su desarrollo se ha detenido por completo y no tiene viabilidad alguna. Está biológicamente muerto. Exacto. Y la máquina escogió esto ignorando por completo a un blastocisto sano, simétrico y perfectamente viable que se encontraba disponible en la misma placa. La IA seleccionó activamente un embrión detenido en lugar de uno óptimo. ¿Y con qué frecuencia pasó esto? Las cifras del estudio indican que esto ocurrió en aproximadamente el 15% de los escenarios analizados. Es altísimo para un error tan grave. Y hay más. Al aplicar nuevamente la técnica de mapas de calor para intentar comprender qué estaban analizando estas redes, el hallazgo fue desconcertante. Modelos que, sobre el papel, tenían exactamente la misma exactitud estadística predictiva global, en realidad se estaban fijando en clústeres de píxeles completamente distintos de la misma imagen para justificar su decisión. Ante este escenario, resulta inevitable cuestionar la premisa completa del reemplazo tecnológico. O sea, si la industria invierte millones en crear 50 clones de IA procesando la misma base de información, y estos clones terminan mirando zonas celulares distintas sin lograr un consenso básico y cometiendo errores críticos como elegir embriones inviables, Sí, es un gran problema. ¿no se demuestra con esto que la máquina padece exactamente de la misma subjetividad y falta de consistencia que la medicina intentaba eliminar de los embriólogos humanos? Es una excelente observación. La única diferencia es que la fatiga visual humana ha sido reemplazada por una subjetividad algorítmica oculta tras capas de código inescrutable. Si conectamos esto con un panorama más amplio, esa observación encapsula perfectamente el inmenso desafío actual de la IA médica. Lo que el estudio de Tirumala Rayu demuestra sin lugar a dudas es la diferencia crítica que existe entre tener una buena precisión predictiva global y lograr una confiabilidad clínica real. Explícame la diferencia. Un modelo de software puede demostrar, en un reporte técnico, que acierta el 70% de las veces cuando se evalúa sobre una base de datos gigante de miles de pacientes. Es un buen número estadístico general. Ajá. Pero el verdadero desafío ocurre cuando esa tecnología aterriza en el laboratorio clínico real y el software debe evaluar a los 4 embriones específicos de la paciente que está esperando resultados en la sala de junto. En el caso a caso. Exacto. Es en el caso individual donde la inestabilidad de la semilla aleatoria destruye la confiabilidad. La advertencia central que emiten los investigadores es contundente. La medicina reproductiva no puede deslumbrarse y confiar ciegamente en los altos porcentajes de eficacia agregada que publican las empresas desarrolladoras. Claro, necesitan más seguridad. El ecosistema médico necesita exigir la construcción de arquitecturas de IA mucho más estables y la adopción de métricas de validación que reflejen el rigor y el riesgo del trabajo clínico diario. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del recorrido? Se partió de la enorme promesa tecnológica de lograr una precisión visual infalible, capaz de leer la genética a través de un microscopio, pero al destapar los mecanismos se revelan sesgos algorítmicos insospechados buscando atajos visuales en herramientas de laboratorio y sistemas que, aunque poderosos, carecen de la estabilidad matemática necesaria. Así es.
Recapitulando todo el material que vimos hoy, la inteligencia artificial hoy por hoy debe ser clasificada estrictamente como un asistente. Totalmente de acuerdo. Un asistente extraordinario con una velocidad de procesamiento inigualable, capaz de mapear cientos de miles de datos y leer texturas moleculares que la biología de nuestros ojos simplemente no puede captar. Pero bajo ninguna circunstancia puede considerarse un reemplazo autónomo del juicio médico humano. Su clasificación exacta es la de una herramienta de soporte a la decisión clínica. Su valor real reside en reducir la abrumadora carga de trabajo operativo, estandarizando conteos celulares, midiendo grosores microscópicos y ofreciendo una segunda opinión analítica. ¿Una validación? Sí, pero todo este despliegue de procesamiento de datos requiere, de forma no negociable, la supervisión final de embriólogos experimentados, profesionales capacitados que posean el contexto clínico para mirar la pantalla y decir, a ver, el algoritmo ha colocado a este embrión degenerado en primer lugar de la lista de transferencias, aquí hay un error de procesamiento que la máquina no comprende. Comprender esta dinámica resulta vital para cualquier persona interesada en la evolución de la tecnología médica. Y es un conocimiento crucialmente importante para quienes se acercan a los tratamientos de fertilidad modernos. Definitivamente. Es verdaderamente empoderador comprender que la tecnología de procesamiento de imágenes más avanzada del planeta está trabajando de manera incansable en los laboratorios para mejorar las probabilidades de éxito. Pero al mismo tiempo sirve como un recordatorio fundamental de que la experiencia acumulada, el pensamiento crítico y el cuidado humano siguen siendo los verdaderos directores del proceso. Siempre lo serán, espero. La creación y el cuidado de la vida biológica inicial sigue requiriendo el criterio de la empatía humana, no la delegación total a un servidor remoto. Aunque, fíjate, el horizonte sigue siendo prometedor. El ritmo de progreso tecnológico en este sector es innegable. Las redes neuronales que se desarrollan hoy son significativamente más robustas y sofisticadas que las del año pasado, y se están implementando marcos de trabajo para forzar la estabilidad algorítmica. Van mejorando rápido. Es muy probable que los sistemas que operen en las clínicas de la próxima década hayan superado estas inestabilidades iniciales por completo. Y es precisamente esa trayectoria evolutiva la que deja sobre la mesa un último pensamiento. Una idea súper compleja para seguir explorando mucho después de que termine este análisis de la literatura. A ver, ¿cuál? Hoy, el debate clínico y tecnológico se centra en lograr que la IA prediga de manera estable si un embrión es simplemente viable o no viable. Pero la capacidad de análisis de estos sistemas crece exponencialmente. Ajá. Si el día de mañana la ciencia logra crear redes neuronales 100% estables, algoritmos capaces de detectar detalles microscópicos tan finos que logren predecir, a partir de una simple fotografía celular, no solo la viabilidad de la vida, sino características genéticas mucho más complejas del futuro bebé, Ese es otro nivel. ¿estamos éticamente preparados para soportar el inmenso peso de las decisiones que seremos capaces de tomar? O peor aún, las decisiones que dejaremos en manos de un algoritmo matemático. Es una pregunta enorme. Resulta muy cómodo pensar en la inteligencia artificial dentro del laboratorio como solo una lupa más potente que facilita el trabajo, pero la evidencia sugiere que tal vez estemos construyendo el espejo más desafiante que la humanidad ha puesto frente a su propia naturaleza biológica. Hasta la próxima exploración a fondo.